sacar x cuadrado más x por y más seno de x y igual a 7. ¿Sí? ¿Quién es z? Entonces, cuando yo tengo una función de esta forma, ¿de cuántas variables depende? De 2, ¿cierto? Entonces, lo que se hace en estos casos es igualar a 0. Estoy igualando a 0 y se asume aquí que z o que la f de xy, ¿cierto? Que z o que la misma f de xy es igual a 0, ¿sí? Y de ahí se parte. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando usted tiene aquí f de xy, lo que estoy diciendo es que esto es igual a 0, ¿cierto? Esta depende de x, esta depende de y. Y puedo tener el caso en que yo diga que y depende de x. ¿Sí? Por lo tanto, x también depende de x. Y esa es derivación implícita. ¿Sí? Esa es derivación implícita. Dense cuenta que yo paso de aquí a acá con la derivada parcial, paso de aquí a acá con la derivada parcial, paso de aquí a acá con derivada directa. ¿Y eso es igual a cuánto? A 1, porque es la derivada de x con respecto a x. Paso de aquí a acá con la derivada de y de x. ¿Sí? Y esta fue la que vieron en diferencial. Dense cuenta. ¿Qué está diciendo? De aquí a acá, ¿cierto? Es que la derivada de f directa con respecto a x, porque es una sola variable al final, puedo calcular directa, es igual a ¿qué? De aquí hasta acá me quedaría f sub x, ¿cierto? Por 1, que es derivada de x con respecto a x, más, o sea, por este lado, f sub y, es decir, derivada parcial de f con respecto a y, por ¿quién? Por derivada de y con respecto a x. Pero dense cuenta de una sola cosa. Si se dan cuenta, ¿quién es este? ¿O realmente qué puedo hacer acá? Mire que f de xy es 0. Y usted deriva 0 con respecto a x, con respecto a y, con respecto a la que sea que me da. 0, ¿no? ¿No es así? Listo, teniendo esto, la pregunta que siempre les hacían era quién era de y con respecto a x. Y entonces aquí quién es? Es menos f sub x sobre f sub y. ¿Sí? Realmente lo que les decían a ustedes, bueno, tienen esta función y encuentran la derivada de y con respecto a x. Eso era lo que les decían a ustedes en diferencial. Y esa sencillamente es una aplicación de regla de la cadena de multivariable. ¿No? ¿Cuántas variables son? 2, porque está x y y. Lo que sucede es que está aquí y dependiendo de quién, de x. ¿Listo? Entonces ustedes allá ¿qué hacían? Cuando solucionaban este tipo de ecuaciones, en cálculo diferencial, ¿qué era lo que hacían ahí? Ustedes decían que eso era qué, por qué o por quién. Entonces, cuando estaban en cálculo diferencial, ustedes lo que hacían era derivada de 2x, de x al cuadrado, perdón. 2x, esa fue olímpica, ¿no? Más derivada de x, y, la derivada del primero por el segundo, porque y es una función que depende de quién, de x, ¿cierto? Entonces daría la del primero, sería 1, por el segundo, y, más el primero por la derivada de y de x. Eso era lo que hacían, ¿cierto? Que decían, por la interna, porque y depende de x, más la derivada de la función seno, que es ¿quién? Coseno de xy por la interna. ¿Quién es la interna? Derivada de un producto, ¿no? ¿Quién es? Esta que está acá, miren acá. Y más x de y de x. No, pero es que
a marcar porque si casi no escribo. ¿Cierto? Esa. Igual. Entonces derivo al otro lado. Derivada de 7 con respecto a x. 0. ¿Sí? Eso es lo que hacían en diferencial. Luego de eso, ustedes tenían que decir que factorizaban y les queda lo siguiente. ¿Quién es de y de x factor de quién? Ah, pues factor de x por este lado. ¿Y factor de quién? De coseno de xy, x, ¿cierto? Es decir, que sería más x coseno de xy. ¿Sí? ¿Sí? Este, recuerden que va este por este por este. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí o no? Diga la verdad. ¿Se me perdió? Bueno, voy a reescribir eso que está ahí. Voy a reescribir. ¿Listo? Entonces, des en cuenta, voy a dejar a un solo lado todo lo que depende de x de y, ¿cierto? Esto depende de x de y. ¿Sí? Listo. Y aquí voy a abrir esto. Me queda coseno de xy porque por, esto es un por, este paréntesis es este por este, me quedaría por y. ¿Listo? Más coseno de, por este, entonces x coseno de xy por de y de x. ¿Igual a quién? Este no es resumado, entonces lo resto a ambos lados y lo resto a ambos lados. ¿Listo? ¿Sí? Ahora sí saco factor común. ¿Cuál va a ser mi factor común? De y de x. ¿Sí? De y de x. ¿Listo? Entonces, ¿quién es de y de x como factor de quién? De x por este lado y por este otro más x coseno de xy. ¿Listo? ¿Ahora sí? ¿Sí? Listo. ¿Qué me hace falta? Dejo esto, lo paso, no lo paso, resto a ambos lados, me quedaría menos 2x menos y coseno de xy. ¿Sí? ¿Sí o no? Listo. Y en este caso me quedaría que de y de x divido ambos lados por esto y me quedaría que es menos 2x menos y coseno de x y todo sobre ¿quién? X más x coseno de xy. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Bueno, cojamos esa misma función, esta que está acá. ¿Sí? Derivemos con respecto a x. Voy a borrar acá. Derivemos con respecto a x. ¿Quién sería esta derivada con respecto a x? Esto. Derivemos eso con respecto a x. La derivada con respecto a x sería 2x. Y pasaría a ser ¿qué? Constante. ¿Qué me quedaría? Y. ¿Cierto? Y aquí, derivada de esto con respecto a x. Coseno de xy por y. ¿Cierto? ¿Esta quién es? Pues si yo llamo esta f de x, y, pues esta es f sub x, ¿cierto? Derivada de f con respecto a x. ¿Vamos ahí? ¿Listo? Hagamos lo mismo con y, es decir, derivada de esta con respecto a y. Derivada de x cuadrado con respecto a y. 0. Derivada de esta. X. Derivada de esta con respecto a y. Coseno de x. Coseno de xy. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué es lo que me dice acá? Si me están preguntando esto, miren, esta función acá, si derivo con respecto a x, ¿cuánto es? 0. Si derivo con respecto a y, ¿cuánto es? 0. ¿Listo? Entonces no importa que sea una constante, yo la puedo pasar. Se me pegó. Es algo que no me gusta decir. Puedes restar. Resto a ambos lados. Sí, no me gusta decir pasar. Pero el sábado el profesor empezó a decir pasar y yo lo miraba y decía, se nota que no es matemático. Y se le pega a uno la de pasar. Es que uno no pasa, uno resta, uno divide, uno multiplica. Así vamos, ¿sí? Listo. Entonces, esto que está aquí es menos. ¿Quién es f de x? 2x, ¿cierto? Por el menos me quedaría menos y coseno de xy sobre
¿cierto? Ya lo multipliqué todo por menos arriba, x más x coseno de xy. Claro, si no les gusta no hay problema, el menos puede afectar a lo de abajo. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos. ¿Cuál estaba afectando? Entonces puedo dejarlo así, ¿cierto? Porque me afecta todo de arriba, y este sería este. ¿A qué es igual este? ¿Cuál es más corto, más fácil? ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les dije que muchas veces hacían derivación implícita y que querían reemplazar todo y sacarlo, que porque era más fácil? Les dije, no necesariamente siempre va a depender de la función con la cual se les esté preguntando. Si es una función que tiene un poquito más de trabajo, resulta ser mucho más fácil utilizar ese menos de regla de la cadena. ¿Sí? ¿Claros o no? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Pues mire, esto ya lo saben. Deriva con respecto a x, deriva con respecto a y, haga el cociente, multiplica por menos. ¿Y qué obtiene? Mira, y de x. ¿Eso es para eso? ¿Eso es una regla? ¿Esa es ¿O solo para esa? Es para este tipo de funciones. ¿Cuáles? Las que yo puedo igualar a 0. ¿Sí? A 0. Porque esta yo la puedo igualar a 0, ¿no? Resto ambos lados 7 y me queda igual a 0. Si yo no puedo igualarla a 0, pues entonces no puedo aplicar esta. Regla de cero. Sería con respecto a y. ¿Y hace cociente? No, pero no entendí lo del menos. Ah, el menos es porque aquí estás despejando, mira. Sí, pero el menos para afectar al de arriba. No importa, a 1. Ah. Es decir, este menos está acá. Listo. ¿Sí? Recuerden que ustedes tienen menos a sobre b, lo mismo que decir a sobre menos b, que es lo mismo que decir menos a. ¿Sí? ¿Sí? El menos afecta al cociente, usted se lo puede colocar al numerador, se lo puede colocar al denominador. ¿Listo? ¿Claros? Entonces, ¿para qué regla la cadena? No es para perjudicarlos. ¿Listo?